Díaz, socio en Ernst Young y presidente de USEM. Quiero dar las gracias a USEM naturalmente, que hizo el favor de promover ampliamente esto. Quiero pedir perdón a IMEF porque hubo una mala comunicación y entonces finalmente no pudimos promoverlo a través del IMEF. Gracias a la familia de cada uno de nosotros y al despacho. Quiero dar las gracias finalmente a Manu Sánchez Paniagua, es como un hijo espiritual nuestro. No había puesto en la convocatoria la invitación a que hiciéramos donativos ni nada. Este es un evento gratuito, pero él es alguien muy cercano a nosotros, que está en terapia intensiva con necesidad de un cambio de hígado. Y por eso es que me atreví a incluirlo en el banner de hasta arriba. Finalmente, por supuesto, gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, en particular por Argentina, por México y por el mundo en medio de esta pandemia. Vamos realmente a empezar. Quisiera platicar brevemente de Mario Hendler. Mario se certificó como rabino, había estudiado en 1985, había acabado en la Universidad Mayon Neve Shetek de Jerusalén y por el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1985 y recibió la certificación de Rabinato Central de Israel en 1986. Fue responsable de la puesta en marcha de la primera sinagoga en la unidad penitenciaria del Devoto. Es asesor de diferentes gobiernos provinciales de Argentina, como son Mendoza, Chaco y Santa Fe. Ha tenido, entre otras distinciones, el premio al mérito a la labor comunitaria judeo-argentina en 2006. Es doctor honoris causa por la Divinity and Spirituality de la Jewish Theological Seminary de Nueva York en 2015. Es maestro en la Universidad del Salvador y muy activo en el diálogo interreligioso. La experiencia de Mario en su compromiso con la comunidad penitenciaria y su gran compromiso con el diálogo interreligioso es algo muy sabroso para esta plática. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. Fray Efrén es sacerdote franciscano, tiene maestría en Historia del Cristianismo en la Universidad de Estrasburgo, doctorado en Espiritualidad Franciscana en la Universidad Antoniana de Roma. Ha sido vicario provincial, rector del Instituto Franciscano de Filosofía y Teología, secretario de formación de la provincia del Santo Evangelio de México, director del Instituto Franciscano de Espiritualidad de México y también docente en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional. Muchísimas gracias, querido Efrén, por estar con nosotros. Básicamente, el propósito de este diálogo con ustedes es poder hablar un poquito de lo que es primero una iluminación bíblica, que nos va a hacer el favor Mario de exponernos. Complementará Efrén en la parte bíblica y también en el sentido franciscano. Después haremos en esa misma línea en perspectiva histórica. Acuérdense que en temas teológicos no es lo que importa los datos, sino el mensaje. Hablaremos finalmente de lo que es la condición actual, que nos puede interpelar la palabra de Dios desde una perspectiva teológica y tener un diálogo, algunas ideas con los empresarios sobre cómo puede cada quien concebir la posibilidad de ver de otra manera este momento. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Mario y Efrén. Y vamos adelante contigo, Mario. Muchas gracias. Ok, buenos días a todos. Un gusto de poder compartir este momento.
y poder reflexionar en conjunto en estas horas, en este tiempo tan particular que nos está tocando vivir. Supuestamente no esperábamos tener la sorpresa de este virus que nos está visitando, tal vez en la mente de alguna perspectiva podía estar presente, pero ciertamente la mayoría de la población que habitamos este planeta no teníamos ni idea que algo así podría suceder, y de pronto este aquí que ataca un virus y paraliza el mundo y nos conflictúa y nos preocupa y nos ocupa para poder encontrar respuestas, para poder aprender a vivir en una forma distinta a la que habitualmente lo veníamos haciendo. Y la pregunta que uno se hace a nivel bíblico es: esta pandemia, esta cuarentena, esta situación actual es algo de situaciones semejantes. Entonces podemos obviamente hacer un revisionismo histórico en cuanto a la lectura de los textos de la Biblia, un texto tan ajustado a la verdad humana, un texto que nos conmueve permanentemente con su lectura y nos enseña día a día cómo ordenar una vida prolija, digna, lo más correcto posible. Y claro que eso, cada uno de los individuos sobre la tierra tenemos, como lo dice claramente el texto del Antiguo Testamento, Bejirá Hofshit, tenemos el libre albedrío de elegir la forma de vida que queremos adoptar, pero ciertamente entiendo que es trascendente en nuestras vidas volver a una lectura apropiada del texto bíblico, de cualquiera de los textos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos aquellos que abrazan la identidad en un solo Dios, y entender y replantearnos situaciones que hubieron y que las hay hoy en día. Para poder entender un poquito esto, permítanme enunciarles algunos de los textos bíblicos que nos llevan a entender situaciones acaecidas en tiempos pasados y que tal vez son desconocidos no para aquellos que entendemos que la fe es un baluarte fundamental de vida y nos asociamos en la lectura de los textos y los comprendemos y los leemos y los compartimos. Pero creo apropiado leerles algún pasaje, por ejemplo, del libro del Levítico, el tercer libro del Pentateuco. Allí nos encontramos con los versículos 4 y 5 del capítulo 13, que nos dicen: mas si la mancha lustrosa fuere blanca en la piel de la carne, y pareciere no estar más hundida que la piel, ni su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote hará encerrar al llagado por 7 días. Y le mirará el sacerdote al día séptimo, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no ha cundido la llaga en la piel, el sacerdote hará encerrar otros 7 días. Así comienza el texto en el Levítico, enseñándonos que había enfermedades infectocontagiosas y que ya los seres humanos eran capaces de detectar las mismas con mucha claridad, y era el gran sacerdote o el sacerdote que estuviese al frente en alguno de los lugares de los poblados donde habitaban en aquella época, el responsable de identificar. En este caso estamos hablando de una enfermedad que, de acuerdo al texto bíblico, podría llegar a ser lepra. Identificar las llagas que se presentaban en la piel de la persona, y de acuerdo a su aspecto, el sacerdote determinaba
que esta persona quede encerrado durante 7 días, aislándolo del resto de la comunidad para evitar los contagios. Y al cabo de los 7 días iría a visitarlo nuevamente y de acuerdo a la comprobación de cómo estaba la llaga en su piel, lo podría dejar 7 días más y así podía ir aumentando el tiempo de aislamiento de la persona. Y esto entonces nos refiere claramente en el sentido práctico de cómo los hombres de la antigüedad, nuestros antepasados, aquellos que nos han legado estos textos y estas enseñanzas tan profundas y reales, tenían claridad en el concepto de proteger la vida, la salud del ser humano, de la comunidad, hacer que estos no padezcan más de lo necesario. Y entonces este antecedente nos advierte sobre la forma práctica de llevar a cabo una defensa de lo bueno y positivo, de mantenernos en el mejor estado posible permanentemente. Pero no es esta la única advertencia o la única introducción que nos da la Biblia, porque si seguimos avanzando en el texto del Levítico, también vamos a encontrar en su capítulo 13, en los versículos 45 y 46, si me permiten darles lectura. Y en cuanto al hombre leproso que tuviere la llaga, sus vestidos han de quedar descosidos, y su cabeza ha de estar desgrañada, y él se tapará la boca y clamará de continuo ante esta situación. Todo el tiempo que tuviere la llaga quedará sucio por su cuerpo, sucio es, y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Nuevamente nos advierte al respecto, pero aún nos suma el concepto de las vestiduras, ¿sí? Porque también las ropas podrían llegar a ser una situación de contagio hacia el otro, y entonces la persona se consideraba impura y se lo alejaba del campamento, y así se mantenía una situación de sostener que el ser humano tenía que estar permanentemente cuidado de por sí mismo de aquellas situaciones que podría enfrentar. Sigue diciendo el texto bíblico en su capítulo 14, versículos 37 y 38. Luego mirará la llaga, y si viere que la llaga está en las paredes de la casa, en forma de depresiones verdosas o rojizas, que parecen estar más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá fuera de la casa hasta la entrada de ella y hará cerrar la casa por 7 días. O sea que no solamente el cuerpo humano, las vestiduras que usaban los mismos, sino que también el lugar que habitaba, si allí se encontraban algún tipo de situación preocupante o que podría llamar la atención ante qué es lo que sucedía, también el lugar en que moraba, el lugar específico, también tenía que ser cerrado y separado para que nadie ingrese en el mismo y pudiese la persona cuidarse de la mejor forma posible. Y para ahondar un poquito, para hacer un análisis más concreto, en el libro de Números, capítulo 12, nos dice lo siguiente. En un caso muy particular, y enardecióse la ira del Señor, y la nube se apartó de sobre la tienda, y he aquí que Miriam era leprosa, como la nieve, y Aarón volvióse hacia Miriam, y aquí que era leprosa. Moisés, pues, clamó al Señor diciendo, ruégote, oh Dios, sánala, te lo ruego, sánala. Miriam, pues, fue excluida del campamento por 7 días, y el pueblo no siguió la marcha hasta que fue sanada Miriam. En este acontecimiento, Miriam, la hermana de Moisés, cuando el pueblo hebreo había dejado la esclavitud de Egipto y se encontraba en el desierto,
por una situación específica que se dio en la vida de la familia de Moisés, padeció supuestamente también de lepra, así lo advirtió Aarón, se lo comentó a su hermano Moisés, y Moisés invocó al Eterno para que la cure prontamente, ya que Miriam tenía el don de la profecía en sí, y cuando ella avanzaba junto al pueblo, el agua nunca le faltó a este pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto mientras ella estuvo con vida. Y entonces Miriam también fue separada del campamento, estaban en pleno desierto, entonces la separaron del resto de la comunidad y también la iba a visitar su hermano Aarón como sacerdote, que era el gran sacerdote del pueblo de Israel de aquella época, el primer gran sacerdote en realidad en la historia del pueblo de Israel, y entendía si era correspondiente separarla por un periodo superior o ya estaba en condiciones de reintegrarse al pueblo para poder seguir con la travesía. Y así nos encontramos también con profetas, en los libros de los profetas, en el Antiguo Testamento, en la tercera sección de nuestra Biblia, que también tienen comentarios respecto a cómo obrar en situaciones de este tipo. El profeta, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 26, versículo 20, dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra puertas sobre ti, escóndete por un corto momento hasta que pase el mal. O sea que el profeta está pidiéndole al pueblo ante una situación preocupante que se quede en su casa, que esté tranquilo, que no desespere, que es mejor cuidar la salud física y espiritual antes que exponerse ante un peligro inminente y una situación que podría ser preocupante para la continuidad de la vida. Y también el profeta Ezequiel, en su capítulo 3, dice lo siguiente: y estuvo allí sobre mí la mano del Señor, y él me dijo: levántate y sal a la llanura, y allí hablaré contigo. Me levanté pues y salí a la llanura, y aquí que la gloria del Señor estaba allí, como la gloria que yo había visto junto al río Kvar, y caí sobre mi rostro. Entonces entró en mí el Espíritu, y me hizo estar sobre mis pies, y él habló conmigo y me dijo: vete, enciérrate dentro de tu casa. Y así entonces estos pequeños conceptos bíblicos nos muestran claramente que la preocupación humana estuvo pendiente en todo momento de salvaguardar la integridad, la salud, tanto física como espiritual, de la creación máxima de nuestro Padre eterno, que es el ser humano. Y nosotros como seres humanos debemos, obviamente, llevar una práctica activa y dinámica, saber cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que hay también un versículo trascendente en los tiempos, como son todos los capítulos y versículos que traen nuestros testamentos, pero hay un versículo que compartimos por igual todos, pertenece y amarás a tu prójimo como a ti. Este es un valor a lo largo de la vida de cada uno de nosotros y de todos por igual. Saber amar al prójimo. Pero ¿cómo debemos entender este versículo? Para poder amarte a ti, yo debo saber y aprender a amarme a mí. Debo saber cuidarme, protegerme, estar feliz y contento de lo que soy, para que una vez que yo acepte mi propia identidad, tanto a nivel humano como a nivel cultural,
como decías, son nimias en relación a las de otros, pero que las hay. En ese momento yo me puedo proyectar plenamente hacia ti y hacia cada uno de aquellos que comparten conmigo la vida, ya sean mis seres queridos o quienes no son mis seres queridos si no los conozco, sino todos aquellos que caminan junto a mí, porque todos son mis hermanos. Yo recuerdo siempre una situación cuando era un tanto más joven y íbamos con mi esposa y nuestros hijos en época de vacaciones a algún lugar a recrearnos y descansar un poco. Yo soy muy adicto a saludar a la gente, aunque no lo conozco, ¿sí? Porque pasa al lado mío, es humano recibir mis saludos y una caricia, aunque no sea como ahora lo hacemos, que no nos las damos, sino una caricia con la mirada, con el corazón, ¿no? Y de pronto canturrear alguna canción, algo que me ha nacido siempre desde lo profundo de mi ser. Y recuerdo siempre que mis hijos se cruzaban a la vereda de enfrente porque les daba vergüenza. ¿Cómo puedes saludar a una persona que no conoces? Todos somos conocidos, todos somos hijos del Señor, todos tenemos la posibilidad de entendernos, distinguirnos, comprendernos y compartir este hermoso regalo que es la... Entonces, de todas las cosas de amor y de fe, en entender este valor supremo, que como lo dije hace momentos es la vida. La vida es el regalo más hermoso que Dios nos entrega por el amor de nuestra madre y de nuestro padre, en la unión en fe a Él. Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo más grande y necesario para que ésta sea lo mejor posible. Y es nuestro desafío permanente, queridos hermanos, el preocuparnos y ocuparnos siempre de que la vida sea ese valor fundamental que todos tenemos que seguir por igual. Y en cuanto a esto, encontré Se está cortando un poquito, Mario. este mundo y está recopilando la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto, en uno de los momentos cuando habla sobre elegir, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre las distintas posibilidades que la vida tiene. Moisés le dice al pueblo hebreo, Ubaharta Bahaim, y elegirás la vida. Por sobre todas las cosas maravillas que el mundo puede presentar, nada, absolutamente nada que supere la trascendencia de la vida. Por eso creo que en esta lectura, en este primer momento de reflexión, junto a ustedes, junto a Efrén, junto a Carlos y a todos quienes nos están acompañando, propongo en esta relectura permanente del texto bíblico para aprender y para internalizar sus hermosas enseñanzas, que sepamos elegir la vida y que hagamos de la vida el tesoro más preciado, lo cuidemos con nuestro amor, con toda nuestra fuerza, con convicción y que siempre sigamos adelante, porque aunque la vida nos presente distintos desafíos y distintas realidades, el ser humano, con esa fuerza interior, siempre habrá de superarse, habrá de pasar los distintos escollos y seguirá adelante porque la vida es algo irrenunciable y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hasta aquí he podido hacer un primer pantallazo y supongo que ahora mi hermano Efrén continuará con la palabra, ¿cierto, Carlos? Muchísimas gracias, querido Mario. Muy, muy interesante. Sin querer me hace recordar inmediatamente ahora que tuve el diálogo con las diferentes organizaciones empresariales. Yo insistía que no era una
un webinar, un diálogo religioso, sino que es un diálogo que atiende directamente a una parte esencial del ser humano, que es el ser espiritual del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, gracias por la convocatoria a poner todo el interés en ser feliz y hacer feliz porque es el mayor don que Dios nos ha dado. Es impresionante todo lo que nos has hecho el favor de compartirnos respecto a las pandemias en el Antiguo Testamento. Eh, Al rato me gustaría que entre los puntos que vas a hacer el favor de tocar, sobre todo con tu experiencia también carcelaria, nos platicaras el famoso acompañamiento probablemente espiritual, porque hablas de varias ocasiones en que el sacerdote dictaminaba, pero estoy seguro que más allá de dictaminar, acompañaba. Muchas gracias, Mario. Adelante, Efraín, por favor. Bien. Muy buenos días a todas y a todos. Paz y bien, es el saludo franciscano. Gracias, desear la paz a todo mundo y el bien a todas las personas. Bien, para esto yo quisiera partir del hecho de que todos los seres humanos compartimos una historia en diferentes lugares, en diferentes continentes, con diferentes culturas, pero es indudable, compartimos una historia que, como ya Mario nos ha dicho, esta historia arranca, tiene su origen, tiene su inicio para quienes somos creyentes en Dios. Pero esta historia no es algo estático, ni es algo que permanece sin modificación. No, esta historia es algo vivo, porque es la vida misma la que va haciendo la historia. Y por ser algo vivo, entonces enfrentamos en esta vida tanto cosas extraordinarias, realmente que nos causan alegría, gozo, contento. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, los que están con nosotros, que están casados, no han compartido el gozo de el primer hijo que llega, la primera hija que llega, acompañarlo, como nos decía Mario, salir a caminar con ellos, estarles cercano en sus cosas que les van pasando, sus pequeños problemas, que se los cuenten, dar orientación. Todo esto son alegrías, son gozos, contentos que invaluables, que no tienen precio. Pero también nosotros lo sabemos, juntamente con estas alegrías, con este gozo, con este contento, que es parte de nuestra existencia, también llegan momentos difíciles. ¿Y qué familia? Sea papá, mamá y los hijos, o familia religiosa como en mi caso, con mis hermanos, no que todos hemos pasado. No solamente cuando perdemos a un ser querido. Imaginen ustedes, algunos, ojalá Dios quiera que no tengan toda esa experiencia, algunos de ustedes, el perder a un hijo o una hija. Se va parte de ustedes, de su persona, o una enfermedad, como pasa a todos más de alguna ocasión. Son momentos difíciles, pero todo eso también es parte de nuestra historia. Y es aquí donde yo quisiera centrarme. ¿Por qué? Porque los católicos que creemos y aceptamos a Jesús como Dios y hombre verdadero, sabemos que en cuanto hombre pasó esto que nosotros estamos pasando. Momentos de gozo, de alegría, contento, muchísimos, pero también momentos difíciles, momentos muy fuertes. También él siente, como algunos de nosotros llegamos a sentir en ocasiones, el abandono, entre comillas, de Dios. Sin embargo, ahí está él. No es alguien que se desentienda de nosotros. No es alguien que no le preocupe lo que nosotros hacemos o pasamos. No, allí está él, cercano. Y cercano de muchas maneras. Está cercano a nosotros en este caminar cuando algún amigo, alguna amiga nos llama, nos consuela de alguna pena que tengamos, nos ayuda en alguna tarea que tengamos pendiente y no sabemos cómo y recurrimos a ellos. Y amablemente, amorosamente nos brindan su ayuda. Allí es donde vamos caminando. Y esto también fue lo que experimentó Jesús. Jesús no es solamente el gran taumaturgo,
que hace muchos milagros, el que predica muy bien, que las multitudes lo oyen. No es solo hombre que comparte nuestra historia, que está en nuestra historia, que es parte de nuestra historia. A él también, ya no sé si a Mario, este caminar desde el Antiguo Testamento, Jesús es parte también de ese pueblo. Jesús no es alguien ajeno a la mentalidad, a la cultura, a las preocupaciones, a las alegrías. Es alguien que está caminando con su pueblo y que está sintiendo las alegrías, pero también los peligros, está sintiendo también las amenazas, está sintiendo la opresión de los romanos en ese tiempo, lo está sintiendo en carne propia. Entonces, todo esto es parte de la vida humana, porque él también lo compartió con nosotros, se hizo uno de nosotros. Entonces, es aquí donde nosotros también tenemos que estar conscientes de que nuestro caminar como el de Jesús también va a enfrentar esos momentos agradables, pero también esos momentos difíciles. Y creo que este momento que estamos pasando es un momento difícil para todos, no solamente para los creyentes, para mujeres y hombres no creyentes. También es un momento muy difícil. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer? Ya lo decía Mario en su intervención. Aquí es donde tenemos que estar más conscientes de ese mensaje que Jesús también, apoyado desde luego como buen judío en el Antiguo Testamento, nos vuelve a inculcar. Amarse unos a otros, como Él nos ama. Y no hay amor más grande que el que da la vida por los que quiere, por sus amigos, por sus cercanos, por su familia, por sus conocidos. Allí es donde a nosotros nos corresponde, donde a nosotros nos toca retomar, por así decirlo, la estafeta que Él nos deja, toman los apóstoles, toman las primeras generaciones de cristianos, pero es algo que nos vamos a poder manifestar ese amor. ¿En qué modo vamos a poder manifestar esa nuestra cercanía con todo el mundo? ¿En qué manera nosotros también vamos a poder en esa cercanía animarnos, aconsejarnos, apoyarnos para caminar juntos y seguir en este caminar histórico que no podemos dejar tampoco a un lado? Es algo propio de nosotros y de nosotros. Entonces, el que vaya bien o el que vaya mal. Por eso, yo creo que cuando nosotros estamos ante una situación así, tenemos que tratar de ver las cosas a la luz de nuestra fe. No verla solamente en el aspecto meramente científico, que bueno, que hay mucha colaboración y científicos están trabajando en esto desde el origen, el desarrollo, una posible vacuna, las indicaciones que nos están dando, no salen a hacer en base a estudios, en base a experimentos, nos recomiendan hagan esto otro. ¿Por qué? Porque esta situación que nosotros estamos viviendo, si la vemos ahora desde el punto de vista de la fe, entonces tiene que también y debe también de tener en cuenta todo lo que es nuestra persona. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que importa, como decía Mario, es la vida. Yo he venido para que todos tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. Y efectivamente, nuestro Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Y esa vida, como les decía también, tiene muchísimas manifestaciones, muchísimas. Una de ellas es el encontrarnos, otra es el trabajo en los diferentes aspectos, desde los profesionistas, desde los que trabajan manualmente, desde los espirituales, todo el mundo. Tenemos un trabajo. No continúe, a que esta historia vaya adelante, a que no se detenga. Pero ante una situación como esta, la que estamos viviendo, también tenemos que estar muy conscientes de que no somos islas, de que no cada quien se va a aislar y a decir yo hago lo mío, con los de mi religión, con los que comparten mi empresa, y los demás pues que se les arregle. No, un creyente como nosotros, una creyente. No, caminar juntos, y yo incluso de la mano, aunque la sana distancia, pero caminar de la mano
cibernéticamente, por decirlo de algún modo, pero estar en comunicación, saber que ese amar a los demás como Jesús nos amó, debe ser algo concreto. No debe ser un discurso, ni una palabra, ni una teoría. No, algo muy concreto. Y el hecho, por ejemplo, yo también lo he hecho en varias ocasiones, el mismo hecho de saludar a alguien, de darle una sonrisa, estás caminando con él, con ella. ¿Por qué? Porque le va a impactar un poco, sea negativo o positivamente, tu gesto. Y este loco que tiene, ¿verdad? Me saludó y lo conozco. A lo mejor te dice, me siento a gusto porque me sonrió. Esa es la manera concreta, no teórica. Eso es lo que responde como creyentes. Y si pasamos después a los otros aspectos, que ahora está, por ejemplo, tan deteriorado, como es el empleo, como es el trabajo, lo mismo tenemos que hacer. Ser cercanos, estar cercanos, animarnos mutuamente. Aquí a la iglesia llegan todos los días. No tendrá algo porque no ha podido trabajar mi esposo. Y sí, pues de lo que tenemos, le compartimos. Mire, piense esto, tenga esto. ¿Por qué? Porque es ahí donde se tiene que manifestar el amor en estas circunstancias concretas. Y también es importante lo que se señalaba Mario. El sacerdote en ese tiempo tenía este encargo de ver, de examinar y de dar las respectivas indicaciones. Nosotros, cuando estamos al frente de algún grupo, sea en lo religioso, sea en lo empresarial, sea en lo familiar, también nos corresponde eso mismo. Saber leer es lo que está. Ustedes ven que por el sur desaparece una nube, dice Jesús, dice, hoy va a llover. Efectivamente llueve. Cuando dicen que por acá, hoy va a ser mucho calor, dice, bueno, si saben interpretar los signos de los tiempos, ¿por qué no interpretan lo que está pasando ahora? Y es algo que nos está invitando hoy, creo en nuestra fe, a saber leer, cómo interpretar esto que está pasando. ¿Qué nos está diciendo el Señor Dios con esto? Porque algo nos está diciendo. Es lo que Dios, nuestro Padre, nos está diciendo con esto. Y para eso, pues hay que interpretar. Para esto hay que estar atentos. Para esto hay que estar en la sintonía, por así decirlo, de Dios, de Jesús. Para saber dar en el clavo, como decimos aquí. Creo que por ahí es donde tenemos que estar. Y finalmente quiero hacer también otro comentario. Me han llegado, y porque de hecho a veces me hablan por teléfono, padre, es que esto es catastrófico. A ver, esperen, primeramente tranquilices. Es que en la Biblia me dices que leí el Nuevo Testamento y me dice, por ejemplo, lo que nosotros sabemos de San Mateo, ¿no? El capítulo 24, donde comienza a hablar de que las catástrofes que van a venir, las estrellas se bambolearán, habrá grandes terremotos, maremotos y un pueblo contra otro pueblo y demás. Dice, es que todo eso está pasando, no será este final. Tranquilos. No es el final. Lo que eso nos dice es que tenemos que estar preparados. ¿Y esa preparación en qué consiste? No una preparación que nos paralice, no una preparación que nos convierta en estatuas de sal, hielo, inamovibles. No, esa preparación nos tiene que motivar a ver desde la perspectiva de Dios, intentarlo, los acontecimientos que estamos viviendo. A eso nos tiene que mover. ¿Para qué? Precisamente para no quedar inmóviles y saber qué tenemos que hacer. Y no equivocarnos, o al menos un margen no tan grande de equivocación, porque siempre los humanos nos equivocamos, pero que no sea tan grande ese margen y no nos equivoquemos en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que decir, en las actitudes que tenemos que tomar. Yo creo que por allí es donde nosotros podríamos, como mujeres y hombres, ir paulatinamente, entendiendo que esto es algo también con lo que Dios nos habla. Esto es algo también que nos está manifestando a este Dios, el que nosotros creemos, que nos acompaña, nos ha acompañado desde el libro del Génesis, la creación, que nos ha acompañado desde entonces y que no nos ha dejado ni nos va a dejar. Yo voy a estar con ustedes, apenas lo vimos la semana pasada en la Eucaristía, recordarán, los católicos de la misa de la Eucaristía. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesús. Sí, me voy al Padre. Mi Dios es su Dios. Pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Eso debe ser nuestra certeza. A veces parece que sentimos el abandono. Él lo sintió también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces lo experimentamos en momentos bien difíciles como estos. Sobre todo cuando nos comienza a calar ya el encierro, el aislamiento y tanto tiempo juntos y demás, comienza a hacer mella un poquito en algunos. Bueno, pues es entonces cuando se tiene que poner de manifiesto todo esto. Es entonces cuando nosotros debemos de tomar estas actitudes. Y Efren, muchas gracias, Efren. Sin duda, algo tocó muy importante Mario respecto al libre albedrío y también habló de todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia en el Antiguo Testamento. Sin duda, en el Nuevo Testamento, uno de los pasajes más bellos que tenemos es justamente la interacción de nuestro Señor con los leprosos. Sin duda, el Alter Christus, en este caso San Francisco de Asís, parte de su conversión fue el trato con los leprosos. Probablemente esta iluminación, digamos, del Nuevo Testamento y de la vida de San Francisco de Asís tenga un poquito nos encamine a un posible mensaje. Quisiera pedirle el favor a Mario retomar el micrófono y regresar contigo, querido Fred. Muchísimas gracias. Adelante, Mario. Sí, dime. Tú me has pedido un poquito el tema de las unidades penitenciarias, de aquellos que están presos. Ciertamente ha sido una de las experiencias más fuertes que yo he vivido en mi vida. Quiero referirles que aquí en la Argentina específicamente, de acuerdo a la Constitución Nacional, son capellanes de las unidades penitenciarias, todos aquellos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en principio nosotros debíamos ingresar como visitas comunes a poder hacer esta asistencia espiritual, que gracias a Dios pronto las autoridades lo comprendieron y pude ser designado capellán oficial del servicio penitenciario, ad honorem obviamente, pero la experiencia que fui acumulando a lo largo de los años que ejercí esta asistencia espiritual en las unidades penitenciarias me enriqueció grandemente. Yo ya tenía muy claro que la persona privada de su libertad, no porque haya cometido un error, deja de ser un ser humano. Y esto es algo muy importante para tener en cuenta. No se puede medir con la misma vara absolutamente a todos. Es un error muy grande y realmente muchos individuos que estaban privados de la libertad me han enseñado muchas cosas que yo pensé que no podría llegar a ser. Por ejemplo, cierta vez a una persona que estaba pronto a salir en libertad, obviamente que mi prédica iba dirigido a enmendar su vida, a corregirse, a ser una buena persona, a no volver a delinquir, a preocuparse de sanar todas aquellas cosas que oportunamente había hecho. Y con mucha seriedad me miró fijamente a los ojos. Teníamos una relación de ya un tiempo de visitas y había una intimidad relativa. Y me miró a los ojos y me dijo: Rabino, pero usted sabe, yo voy a salir de aquí. Tengo esposa, tengo hijos, tengo que proveerles el sustento. ¿Y quién me va a dar un trabajo cuando lean mi carta o mi hoja de ruta? Calificamos y clasificamos a las personas en forma muy particular. No le damos el derecho al perdón. Los condenamos automáticamente.
realmente lo que se vive en las unidades penitenciarias, por lo menos lo que yo conozco aquí en Argentina, es preocupante. Hacinamiento, mal estado, falta de una cantidad importante de cosas que hacen a los derechos mínimos humanos, que aquellos que trabajamos en la fe humana intentamos corregir de alguna forma, intentamos presentar distintos proyectos, distintos planes para ir corrigiendo situaciones específicas. Algunos ven la luz, otros quedan a espera, otros no tienen ninguna posibilidad nunca, pero yo creo que obviamente, sin lugar a dudas, y esto quienes tienen un tanto de conocimiento de estas situaciones saben que aquella persona que pasa a ser un preso, aunque en su vida diaria anterior no había tenido ningún contacto con una religión, con una fe, no crea en Dios, esté totalmente apartado de todos estos conceptos fundamentales y tan importantes, ¿no?, para sustentar una vida lo más correcta posible, cuando están allí adentro se aferran a la fe. Y es importantísimo trabajar y acompañarlos y estar con ellos permanentemente. Y no solamente con ellos que están allí, sino que uno es el contacto con su familia que está afuera. Porque si bien pueden visitarlos periódicamente, hay muchos de ellos que son extranjeros y que sus familias viven en otros países. Y tú te vuelves el único referente para él y para sus familias, y el contacto directo, y eres quien lo provee de las noticias de su familia, aparte de alguna que otra carta que puedan recibir, o alguna otra llamada que puedan realizar. Pero es el contacto vivo y directo, y entonces le acercas las noticias felices de su familia y las noticias tristes de su familia, y lo ayudas a sonreír cuando corresponde y a compartir las lágrimas cuando corresponde. Realmente es una tarea altamente significativa y gratificante. No es agradable ingresar a una unidad penitenciaria. Las primeras veces me ha resultado muy duro, pero el beneficio posterior, el saber que aquellos que están adentro se sienten realmente acompañados y que tienen un punto de conexión con el mundo exterior y con su propia realidad, eso fortalece el espíritu, el don del ser permanentemente. Creo que es una tarea hermosísima, una tarea digna de llevar a la práctica y abrazar a todos aquellos que lo necesitan, así como toda la otra tarea que como religiosos llevamos a la práctica en nuestras sinagogas, en nuestras iglesias, en nuestros templos, en las visitas que hacemos a aquellos que están enfermos, en la asistencia a aquellos que padecen un fallecimiento, en toda aquella tarea que hacemos en la prédica constante de la palabra de Dios y de la palabra humana para sembrar esperanza en este mundo tan necesitado. Allí adentro, en las unidades penitenciarias, también esto es muy importante. Y como tú lo has mencionado, entendí en un momento de mi vida que era trascendente que esta gente tuviese un lugar donde orar. ¿Sí? Porque en todas las unidades hay una iglesia y es un lugar, un centro muy particular para todos los internos, y tuve la posibilidad de, tras distintas gestiones, conseguir que el Ministerio de Justicia de la Nación y el Servicio Penitenciario Nacional autorizasen la apertura de lo que fue la primer sinagoga en una unidad penitenciaria aquí en Argentina. Fue la 7ª sinagoga en una unidad penitenciaria a nivel mundial, fuera de Israel obviamente, y fue un hecho realmente altamente relevante y significativo, y allí instalamos los elementos básicos del culto. Ustedes saben que en nuestras sinagogas no hay imágenes, pero sí llevamos los rollos del Pentateuco en el arca que se construyó con todas las normativas que me proveyeron, porque tenía que tener por seguridad
distintos conceptos, y entonces tuvo todo aquello que hacía falta y hubo un lugar de reunión donde podían orar, donde podían unirse a su fe y podían mejorar su calidad de vida. Realmente es altamente gratificante poder desarrollar esta tarea que es tan altruista como todo aquello que llevamos a la práctica permanentemente. Muchas gracias, Mario. En ese sentido, ya empiezas a introducir en este diálogo también con los empresarios una manera de ser desde lo más profundo del ser humano, digamos, con el otro, ¿no? Y sin duda, respetando el libre albedrío, probablemente en el diálogo con empresarios podamos tener alguna idea adicional, mi querido Efraín, mi querido Mario, respecto a qué pensamiento le pudiéramos transmitir, repito, además de estos extraordinarios consejos que han dado ambos, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros y que hay que tener nuestra identidad aceptada para poder salir hacia el otro. Pero también me permito comentar que el empresario tiene necesidad de esperanza, tiene necesidad de apoyo en ese sentido espiritual que puede iluminar lo estratégico. No sé, en ese nos introducías, Efren, también la parte del ver, juzgar y actuar. Si gustan, Efren, empezar y acto seguido, Mario, por favor. A ver, mira, yo lo que quiero comentar ahora es lo que ya antes les compartía. Si vamos caminando juntos haciendo una historia, entonces debemos también estar conscientes de los papeles, por así llamarlo, los diferentes roles que cada uno de nosotros va desempeñando en esa historia. Indudablemente que en el campo religioso, en el caso concreto de nosotros, un rabino o un clérigo desempeñan un papel importante, pero no es lo único. Una sociedad no solamente se reúne ni camina en torno a algo tan importante como es la religión. Es medular, indudablemente. Pero también hay otros aspectos de la vida de nosotros como seres humanos que son también importantísimos. Uno de ellos es precisamente el ramo empresarial, que juegan un papel y para un empresario, una empresaria que son creyentes, esto no puede reducirse a un trabajo que produzca, nada más. No, indudablemente que tiene que pensarse en la producción para satisfacer bienes personales, familiares, pero también en el campo de la fe, este trabajo, este desempeño, esta tarea se hace, se desempeña en función también con los que compartimos esta vida, con los que vamos caminando hacia la historia. Y, lógicamente, aquí ya habrá algunas directivas muy concretas, muy específicas, como las hay en lo religioso, también por las cuales se tienen que guiar. Habrá toda una ética también que les vaya normando, guiando en su hacer cotidiano y en su quehacer en favor suyo y de otro en favor de los demás. Porque también es importante aquí lo que nos dice Mario, para poder nosotros ponernos al servicio de los demás, ayudar, compartir. Tengo que estar bien lo mejor que yo pueda. Si yo apenas me puedo mover, estoy paralítico y demás, va a ser bien difícil que humanamente, que físicamente pueda compartir en otros lugares con los demás. Pero si estoy bien, entonces tengo mis capacidades, las que Dios me da, para poder desenvolverme, para poder transportarme, para ir para acá, para ir para allá, estar con eso y demás. Entonces, eso ya es para nosotros muy importante y más que nada también para alguien que está al frente de un grupo de gente, en este caso de gente trabajadora. ¿Por qué? Porque el trabajo, diría San Francisco de Asís, es una bendición. Los hermanos que han recibido la gracia, para ellos es una gracia del trabajo, trabajen fiel y devotamente. Eso, fiel y devotamente.
Entonces, nosotros tenemos que mantener como creyentes esa... Perdón, Fray Efraín, lo último no se escuchó. ¿Mantener como creyentes qué, perdón? Mantener como creyentes nuestra fidelidad. Fidelidad a Dios, pero fidelidad también a nuestro quehacer y a nuestro ser como creyentes, como personas. Y entonces, en ese sentido, yo creo, es como se puede ir desenvolviendo también cada uno de los que están al frente de algún grupo. ¿Por qué? Porque van a dar lo mejor de sí, pero en base a unas normas, unos principios. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que no... Ya decía Mario, por ejemplo, de los leprosos, se me viene a la cabeza. Los leprosos, cuando Jesús cura a alguno, y también en el Antiguo Testamento, no es simplemente, ya, quedaste bien, pues adelante. No, es reincorporarlo. Es reincorporarlo a su fe, reincorporarlo, poder visitar juntamente con todos los demás el templo, a tener un trabajo. Ya nos decía Mario, pero también queda un poquito ese estigma, entre comillas, como para un preso. Y ahora ya quedó dentro de ahí que soy ex convicto. Entonces, ¿cómo van a reaccionar cuando yo presento? Aquí era lo mismo, me imagino, en el Antiguo Testamento. Este fue leproso, no le quedaría todavía algo por allí, mejor hay que guardar cierta distancia. Entonces, allí también nosotros es donde tenemos que estar atentos para que esta distancia la vayamos reduciendo cada vez más y puedan ser parte y beneficiarse de este mi trabajo, de esta mi empresa, de este mi quehacer, todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque eso es en el fondo no solamente las enseñanzas del Antiguo Testamento, las que repite Jesús, que las retoma, sino también es sobre todo la enseñanza para mí y seguramente para muchos, también la de Francisco de Asís. Es eso. Pero porque es mi hermano, estoy consciente de que es mi hermano. Entonces yo trabajo, no para mí, trabajo también para ellos. Trabajo también en vista de ellos, de ellas. No solamente lo miro. Y entonces, ¿qué es lo que va haciendo esto? Que paulatinamente, como sucedió en Francisco, primeramente pensaba solamente en su negocio, cómo presentar su riqueza, cómo despilfarrarla, como demás, pero paulatinamente va encontrando a otras gentes, como a los leprosos que están marginados, que viven fuera de la ciudad. Con ellos, es como van iba con los leprosos, Francisco también se va a vivir con ellos, a compartir con ellos, sabiendo que puede contagiarse, pero ahí está con ellos, viviendo, no visitándolos, no, estando con ellos. Y ese es el llamado también para nosotros. Porque a veces, esto que dijo me parece importantísimo, a veces ponemos ciertas barreras. Como estaba por acá, quién sabe, hay que tener una cierta distancia, porque estuvo encarcelado y quién sabe cómo haya salido. Este otro, no, es que llevó una vida así, y cómo lo vamos a aceptar en nuestro grupo, si quién sabe también qué cosas trae. En fin, yo creo que es toda la fraternidad, que en el fondo es lo que nos tiene que mover a nosotros como creyentes. Es algo que lo vamos haciendo día con día. No es algo que está hecho. Es algo que tenemos que ir día con día, con todo tipo de gente. Lo mismo que nos tiene que enfrentar a nosotros diferentes. Pero cuando esta fraternidad llega a ser una realidad en nosotros, es entonces cuando también pasa a ser una realidad en nuestro entorno. Y por eso Francisco de Asís acaba por llamar a todo el mundo hermano. Hermano solo, hermana, hermanas, hermanos sábios, hermano. Todo. ¿Por qué? Porque se está consciente de esto. Y entonces lo que yo haga va a ser también para los demás. Y lo que los demás hagan va a ser también para mí. Creo que por ahí podría haber un poquito algún comentario con respecto a las hermanas y hermanos que están en este terreno tan importante como es el de manejar una empresa, como es el de estar al frente de gente, de hermanos o hermanas, no simplemente trabajadores y trabajadoras, sino alguien que está cercano a mí también por la fe, simplemente porque es un ser humano como yo, ya que yo tengo que acercarme y dejar que se acerque también, no poner mi pedestal donde nadie puede acudir a mí, que pueda platicar conmigo, que pueda expresarme sus sentimientos. Yo creo que todo esto es parte de un caminar en este terreno.
Muchas gracias, querido Fred. Mario, Norberto Casac te dice Kol Hakavot Rav. Muchas gracias, a Norberto. Y hay algunas preguntas, me gustaría mucho extender algunas de ellas. Nos dice Barry Cooper, ¿cuál es la razón del hombre en la Tierra? Y también nos preguntan, ¿cuál es la nueva normalidad respecto, por así decirlo, a un posible avance teológico? Después de estas preguntas, vamos a escuchar una pregunta también de alguien que yo admiro mucho, que es Fray Manuel Lanaut, pero repito, estas dos primeras preguntas. Bueno, quiero decirle al público en general que si después Mario nos hace el enorme favor de, aunque tome nota de compartir las citas de manera puntual, porque mucha gente está preguntando que cuáles eran, es verdaderamente yo creo que asombroso el relato de situaciones tan similares que se hayan dado hace 2000 o 4000 o 6000 años antes, ¿no? Entonces, para hablar del diálogo me gustaría mucho brevemente preguntarles, una de las preguntas es, ¿cuál es la razón del hombre en la Tierra? ¿Y qué sería la nueva normalidad en una posible lectura teológica? Adelante, Fred, y después Mario, por favor. A ver, yo quisiera abordar esta pregunta de cuál es la razón de ser del ser humano en la Tierra. Yo creo que no hay una respuesta única, porque indudablemente que si vamos, por ejemplo, en el campo religioso, también cada una tendrá alguna cosa que decir con respecto a esto. En lo que toca a nosotros, como creyentes, la razón de ser es vivir aquí, sí, porque la vida no la ha dado Dios, pero vivir aquí para nosotros, esa vida que nos dio. Nosotros la desarrollamos, procuramos darle todo lo que se necesita para vivirla, para desarrollarla, para que crezca, pero al estar haciendo esto, estamos también de algún modo reflejando a Él. Y esto mismo, ¿qué sería? ¿Por qué razón lo hago yo esto? Estar enfrentando el día a día, estar enfrentando mi trabajo, de tener una familia. Esto, ¿qué sentido, qué razón hay para estar haciendo yo esto? No hay al menos un mínimo de fe en alguien, en este caso Dios. Está un poco difícil encontrar una razón que realmente nos satisfaga del todo. No sé, yo sí la veo, Mario. No sé, Mario, cómo ve esto en esta perspectiva. Realmente Mario, parece ser que se congeló tu imagen. uno se pregunta, pues las preguntas son lo más activos, las respuestas a veces son lo más importante. ¿Cómo? Que de repente se congeló tu imagen. Se congeló, pero ya, está, no adelante, sé. gracias, ya está normal. Debe ser que deseo preservar mi vida por tiempo indefinido. La pregunta es, ¿por qué tantos planetas? ¿Por qué hay un cielo? ¿Por qué hay las distintas cosas que hay? ¿No es cierto? Dios estableció un orden de creación, de acuerdo al texto del Génesis. La pregunta más relevante es, ¿por qué el ser humano no fue el primero en la creación? ¿Por qué Dios creó cielos, tierras, mares, animales, vegetales? Y recién el sexto día antes de finalizar el mismo creó al hombre, cuando había todo. Nuestros exégetas es que si el hombre hubiese sido creado en un principio y hubiese visto con sus propios ojos el orden de la creación, se hubiese creído más Dios de lo que se cree permanentemente. Hubiese sido una competencia divina permanente. Y entonces, de esta forma, el hombre entiende
que hasta el ser más insignificante tal vez que podamos ubicar de toda la creación, tiene un valor determinado porque Dios lo vio como importante para que esté en este mundo que nosotros habitamos. El hombre es hecho imagen y semejanza. Si ustedes recuerdan el relato de la creación, Dios va creando día a día los distintos elementos, mas cuando está dispuesto a crear a su máxima estrella, que es el ser humano, dice el texto bíblico, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo pluraliza. Todo el resto de la creación fue individual, pero para crear al hombre, Dios consultó con sus ángeles. No quería que estos se sientan minimizados y que Dios siga creando algo que sería el responsable de la vida en la tierra sin que ellos lo supiesen. Dios nos enseña la importancia de cada uno de nosotros. Dios nos enseña que Él es importante, pero aquellos que ya lo acompañaban en aquella creación también eran importantes y merecían de ser consultados para de esta forma traer al mundo a cada uno de nosotros. Y estamos aquí para ser socios compartidos con Dios para seguir recreando este mundo permanentemente. Amigos, la creación divina ha sido espléndida, pero la creación no ha terminado. Cada día es una nueva creación. Cada acto que ejecutamos es una nueva creación. Cada sentimiento que expresamos es una nueva creación. Y ese es el rol que nos corresponde ejercer a lo largo de los años que compartimos sobre la tierra. Ser creadores con Dios en forma permanente, ser co-socios junto a Él de esta creación y seguir tratando de hacer lo bueno y lo mejor posible permanentemente. Este es nuestro rol sobre la tierra. Es el momento tal vez adecuado que aceptemos abordar juntos el mismo barco. Muchas veces decimos que la sociedad navega en el mismo barco. Yo lamentablemente disiento con esa posición. Cada uno navega en su propio barco y trata de salvarse a sí mismo. Creo que esta pandemia, como una lección trascendente, nos puede dejar el hecho de intentar subir juntos al mismo barco, intentar llevarlo a puerto seguro juntos. Que esto no quita que el día de mañana algún otro virus sobrevenga sobre la Tierra, pero estaremos más fortalecidos y más preparados. Estaremos realmente dejando una clara lección de vida a aquellos que nos continúen. Pero antes de dejar esa lección, nos estaremos dando una lección de vida a nosotros mismos. Espero que sepamos asumir esta responsabilidad y Dios Padre nos permita poder unirnos, cada uno con su fe, con su cultura, con su color de piel, con su forma de ser, pero podemos todos al mismo barco y poder intentar que el rumbo sea seguro y fijo hacia un lugar determinado. Y si nos equivocamos, bienvenida sea la equivocación, pero pensemos entre todos hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar al ser humano, hacia dónde queremos llevar este mundo, cuáles son los valores que deberían regir el mismo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Quiere Dios y quiere el hombre poder llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias, Mario. Me gustaría pedirle a Fray Manuel Henao que nos hiciera el favor de algún comentario o pregunta. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. muy bien. Sí, pero un poco Bueno, pues entrecortado se te escucha, Carlos. se está cortando, ¿no? El Se sonido. escucha bien. Adelante. Bueno, pues ante todo, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al rabino Hendler, a Fray Efrén por estas
reflexiones que nos enriquecen a todos. Mi pregunta va en relación con el tema de la nueva normalidad que ya se había sugerido hace un momento. Sabemos nosotros que esta pandemia nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando muchísimas cosas en todos los órdenes, económico, laboral, familiar, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En la perspectiva de ustedes, desde su punto de vista, ¿creen que con esta pandemia cambiará algo también en nuestra manera de leer los textos bíblicos y de hacer teología? No me estoy refiriendo yo a nuevos temas en conexión con esto, sino al modo como leemos, una nueva hermenéutica, un nuevo método teológico. ¿Llegará hasta ahí la nueva normalidad? No sé qué piensen ustedes. Muchas gracias, muy buena pregunta. Adelante, Efren y Mario. A ver, yo creo que, como dice Manuel, no tanto en el sentido de algo nuevo, sino lo primero que yo quiero hacer notar es que ya lo que estamos viviendo ha modificado nuestra manera de vivir. Yo lo veo aquí muy claramente nosotros, nuestras fraternidades. Unos tenemos clase, nos vamos, otros tienen sus quehaceres en alguna colonia, etcétera, etcétera, y coincidíamos solamente, a veces no todos. Hoy, en cambio, estamos aquí todos. Nuestras comidas, momentos de comida se prolongan. Comentamos cómo le fue a ti, cómo has estado, los hermanos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido también en las familias. Algunos que tal vez no coincidían a ninguna hora, ahora coinciden y pueden estar más tiempo. Yo creo que esto mismo, que no creo que termine así tal cual y que ya volvamos a la normalidad, entre comillas, como si no lo hubiera pasado, no se va a dar. Yo creo que esta misma situación concreta que estamos viviendo va a influir para que haya algunas modificaciones en estos campos que hemos mencionado. Necesariamente. ¿Por qué? Porque esto ha sido como así lo veo yo, una especie de llamada de atención para que nosotros veamos de otra manera, con otros ojos, esta realidad que es la que estamos viviendo. Pero, ¿cómo va a ser de todos los demás cosas, pero en campo concreto? Pues yo creo que tendrá que modificarse nuestra manera de abordar, como se llaman los temas, no crear algo nuevo. No se descarta, pero indudablemente que tendrá que ser en otra perspectiva a como estamos viendo. De hecho, ya se está notando, por ejemplo, en los cursos. Ya no son personales. Aquí también yo creo que tendrá una modificación de la situación concreta que se está viviendo. Nos estará dictando, por así decirlo, otra manera, otra forma de ir abordando estos mismos temas. Creo que yo por ahí es donde puedo ir esto. Muchas gracias, Efren. Mario. Bueno, sin duda alguna que estamos viviendo un tiempo totalmente distinto al que vivíamos antes de comenzar esta pandemia. Y muchas cosas han cambiado. Y muchas... Tal vez se esté perdiendo tu audio, mi querido Mario. Nosotros somos profetas para ver cómo será la vida una vez que paulatinamente este virus se vaya desplazando de la faz de la Tierra y esperemos encuentre los antídotos necesarios próximamente para poder realmente sanar esta situación a nivel mundial. Pero muchas cosas cambian. Por ejemplo, este fenómeno que está sucediendo en este mismo momento entre todos nosotros. No nos hubiésemos preocupado en organizar un Zoom de este tipo para hablar de estas situaciones y de estas cosas. ¿Cuántos encuentros y reuniones de este tipo se están dando a nivel mundial donde la fe ocupa un lugar significativo? Para no ir más lejos, el jueves pasado
El Papa Francisco pidió un día de oración en todas partes y se ha hecho, obviamente. Yo he compartido distintas reuniones de Zoom el jueves pasado. Ayer por la mañana he compartido un desayuno virtual con senadores y diputados de aquí de Argentina sobre el tema que nos está preocupando y la posición, oración, una reflexión religiosa de distintos religiosos que nos encontramos para ir sanando y encontrando puntos en común entre todos. Yo creo que también va a ser altamente gratificante e importante que el ser humano vuelva a las fuentes, que realmente entendamos que el texto bíblico y las distintas fuentes religiosas tienen un manantial permanente de enseñanzas que nos pueden hacer mucho bien. Y seguramente se encontrarán nuevos canales de exégesis bíblica, de interpretación, de análisis, y esperemos que podamos realmente unirnos aquellos que estamos interesados en principio en esto y podamos llegar a esas nuevas perspectivas desde el texto bíblico original, trayéndolo a nuestros días, porque el texto no es un texto escrito hace que, como el estado de darles, el texto de situaciones contemporáneas que estamos viviendo. Y creo que es trascendente que podamos volver a leer los textos y encontrar el mensaje antiguo y actual, haciendo una unión entre uno y otro para poder darle a esta sociedad que está ávida de recibir un comentario, una enseñanza, de participar de este diálogo. Y en la medida que podamos aprender a dialogar, como gracias a Dios en los últimos tiempos las distintas religiones nos estamos sentando a hacerlo, yo creo que este mensaje común puede ser muy, muy importante para la sociedad. Siempre digo, en las reuniones, en las distintas reuniones y encuentros interreligiosos, leamos los diarios del mundo, veamos los noticiosos en la televisión. Todas las acciones negativas ocupan la primera plana. Los hechos positivos están siempre ausentes. Cuando nosotros religiosos nos encontramos y llegamos a alguna definición o algún comentario, algún análisis, y lo enviamos a algún medio informativo, a lo mejor ocupa un pequeño recuadro en alguna página interior o en algún momento de la tarea noticiosa por televisión. Qué bueno que sería que cuando las acciones positivas de los seres humanos trasciendan y ocupen la primer plana, tal vez el hombre comience a distinguir y a entender que es bueno mamar de esa educación, de ese mensaje, para juntos poder construir ese mundo mejor que Dios Padre pretende permanentemente. Saben ustedes que nosotros judíos rezamos 3 veces al día, y en las 3 veces, casi al finalizar los rezos, tenemos una oración en la cual uno de sus versículos dice, Letaken olam bemalchut Shaddai, mejorar el mundo bajo el reino de Dios. No significa que es Dios quien va a mejorar el mundo, porque Dios Padre nos bendice y nos mejora permanentemente a todos, sino que ese es otro de los roles fundamentales, volviendo al porqué del hombre sobre la tierra. Somos nosotros, estimados, quienes tenemos que unir voluntades y traer el mejoramiento a este mundo, con fe y bendición de Dios. Pero para eso estamos, entre otras cosas, sobre la tierra, para traer lo bueno y lo mejor permanentemente. Y esperemos que realmente podamos
trabajar juntos hacia esos objetivos, que no son imposibles. Cuando el hombre lo quiere y lo desea, todo es posible. Podemos ponernos como una meta que este sea uno de los caminos a seguir en este nuevo tiempo, cuando este corona se retire y podamos reintegrarnos a una vida que, bueno, sabrá Dios cómo será esta vida posterior. Esperemos que sea como la que tuvimos y sigamos creciendo y construyendo, y si puede ser un poco mejor por el esfuerzo de cada uno de nosotros, bienvenida sea. Muchas gracias, querido Mario. Brevemente comentarles, sin duda hay muchas palabras de agradecimiento de todos los que han hecho el favor de unirse a este webinar. Yo en lo particular quiero mucho a Manuel Anaud, quien hizo esta pregunta que dio pie para tanta riqueza de parte de Fren y tuya, querido Mario. Porque tiene 15 años luchando contra el cáncer, más o menos al mismo tiempo que tiene Manuel Sánchez Paniagua, que es por quien nos hemos atrevido a ofrecer su cuenta bancaria por el trasplante de hígado. Tal vez un mensaje final antes de una lectura que quisiera pedirles antes de que termináramos. Un mensaje final y breve, queridos Mario y Efren. Respecto, en tu caso, Mario, a una, vamos a decirlo, vivencia, no teoría ni conceptual, sino vivencia, tu vivencia más católica, y a Efraín le quisiera pedir su vivencia más judía, y después de su vivencia, brevemente, comentar respecto a ese sabrosísimo diálogo interreligioso, ecuménico, interconfesional, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, yo he tenido la dicha de participar desde una edad muy temprana en el diálogo interreligioso. Aquí en la Argentina lleva, gracias a Dios, mucho tiempo de ejercerse este diálogo. Me he confundido en el encuentro permanente confundido positivamente, ¿cierto? En el concepto de una confusión positiva con religiosos y no religiosos de la Iglesia Católica. Recuerdos de conjunto. He tenido la dicha cuando el Papa Juan Pablo II vino a la Argentina de ser nominado en la comitiva oficial que lo recibió y lo acompañó de toda su visita a las arquidiócesis. He tenido la posibilidad de estar Se está perdiendo un poquito el sonido, querido Mario. Presidencia en audiencias privadas, el cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, con quienes compartimos distintas cosas aquí en la Argentina durante mucho tiempo, y luego desde su nombramiento como Papa, bueno, he tenido la dicha de ser el primer rabino que lo saludó oficialmente tras su asunción como Papa. Sabrán ustedes que él asumió un día sábado, por lo tanto, ni siquiera el rabino de Roma pudo acercarse porque nosotros tenemos observancias determinadas en el día sábado, que es nuestro Shabbat, y a partir de ahí, bueno, hemos seguido manteniendo ese contacto permanente desde todo punto de vista. Hemos compartido con el actual Papa aquí en la Argentina, incluso
en unidades penitenciarias, ceremonias conjuntas de la Pascua Católica y el Pesaj, que es de la Pascua judía. No quiero dejar ninguna de lado ni poner una por sobre otra, todas son trascendentes, son recuerdos hermosos y positivos que albergo en lo profundo de mi ser y que son parte del tesoro de vida que llevamos y sin lugar a dudas se seguirán sumando otros acontecimientos para hacernos entender que este diálogo y esta comunicación, la posibilidad de conocernos y reconocernos como semejantes, como hijos de esta misma realidad, es un don permanente que debemos llevar y enarbolar con orgullo y con dignidad. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Y qué sabrosas vivencias con el Papa, pero sobre todo en tu diálogo con el otro y con las otras religiones. Efrén, por favor. Bueno, yo no he tenido tanta riqueza de este contacto como Mario. Religioso, pues tiene la oportunidad de encontrarse con más. Yo no he participado en ninguno de estos grupos y diríamos que la vivencia que yo he tenido un poquito más con el mundo judío fue hace 3 años que tuve la oportunidad de hacer un viaje, comenzando por Turquía, después hasta Jerusalén y demás. Y en Jerusalén, en el hotel donde nos quedamos, comenzaron a llegar, yo no recuerdo cuál era o por ahí, pero una festividad judía donde comenzaron a llegar al hotel muchos judíos y judías con sus niños. Y la vivencia que yo tuve me encantó fue que nos invitaron. Estábamos nosotros ahí solos aparte los 3 y algo me acerqué a pedir que vengan para acá y nos quedamos ahí con ellos a cenar. Debe ser alguna festividad, una otra, donde me encantó estar ahí con ellos, poder platicar y es lo que más he tenido de así en cuanto a cercanía con ellos. Pero me encantó esa ocasión. Muchas gracias. Brevemente comentar, debido a que pues todo lo que inicia tiene que tener un final, vamos, en primer lugar, estoy infinitamente agradecido contigo, Efrén, contigo, Mario, por esta riqueza que nos han hecho el favor de compartirnos, por los consejos de acompañamiento, de estar bien con uno mismo, de aceptar en su identidad uno mismo para poder proyectar el amor a Dios y el prójimo con el otro también en un compromiso real, en un acompañarse, en mantener una unidad con la gente, con las personas que trabajan con nosotros. Desde la familia, sin duda, es una oportunidad importante para tener una salida de los sentimientos que a lo mejor hemos dejado por ahí escondidos en lo más fondo, los positivos. Y en ese sentido, además de agradecerles, quisiera nada más una pregunta muy breve antes de nuestra lectura final, Mario. Según yo, en hebreo el verbo creer implica compromiso. Y ahorita me corrige si estoy equivocado, y lo digo solamente porque a manera de reflexión y compromiso personal, quisiera al acabar tu constatación o corrección de lo que significa creer en hebreo, hagamos una lectura todos los participantes. Muchas gracias, Mario. Bueno, la palabra creer es in en hebreo, ¿sí? Que fue muy bien utilizada por el magnífico filósofo, médico, rabino, astrónomo, etcétera, etcétera, Maimónides, durante el siglo de oro en España, ¿no? Él escribió los 13 preceptos de fe que rigen a partir de ese momento al
judío permanentemente, y él comienza justamente cada uno de ellos diciendo, Anima Amin Bemunash Lema, yo creo con fe sincera. Y creo que esta creencia y esta fe sincera deben ser común denominador para todas y cada una de las acciones que nosotros debemos emprender en la vida. Y no solamente las acciones en cuanto a lo religioso. Tiene que ser un común denominador en cuanto a nuestras acciones laborales, educativas, sociales, culturales, deportivas, en todos los índoles de la vida. Esta creencia con fe sincera debe ser el punto sustancial que arraigue en el interior de cada uno de nosotros la fortaleza del ser permanente. Cuando creamos sinceramente y lo hagamos desde lo profundo de nuestro sentimiento, de nuestro ser, cada una de esas acciones va a ser realmente una iluminación, no solamente para mí, sino una iluminación también para quien está a mi lado. Y ese tiene que ser, sin lugar a dudas, una forma de actuar en todo tiempo y en todo momento. Cuando así lo podamos hacer y lo entendamos, creo que vamos a estar cumpliendo con aquello que les comenté antes, ¿no? Mejorar este mundo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra contribución a este mundo en forma permanente. Generalmente, aquí nosotros usamos mucho la expresión, supongo que en otras partes del mundo también, que nosotros hacemos todo lo necesario para que nuestros hijos vivan mejor. Y a veces hay que pensar un poco en un egoísmo positivo. Nuestros hijos van a vivir mejor cuando nosotros vivamos mejor. Cuando nuestros hijos reciban nuestras acciones con el sentimiento positivo de que lo estamos pasando bien y ellos pueden multiplicar ese bien en la continuidad de sus vidas. Creo que esto es un don maravilloso que debemos enaltecer permanentemente por sobre todas las cosas. Y así estaremos contribuyendo para que la cuenta, pero no esa cuenta que tenemos en el banco, dé positivo permanentemente, sino que esa cuenta que tenemos en lo profundo de nuestro ser. Cuando nos evaluemos cada uno a sí mismo y encontremos en la columna del debe y el haber de nuestras acciones de vida, que el balance nos dé siempre a favor y no en contra. Para eso hay que trabajar, hay que creer con fe sincera, que si lo queremos, nada es imposible. Miguel Mario, pues con este espíritu que haces el favor de proponer y haces el favor de proponer, y tomando en cuenta varios de los comentarios, que parte de las cosas buenas que ha dejado esta pandemia es que, como tú lo decías hace un momento, Mario, regresamos a los orígenes en el sentido de que es absolutamente fresca la palabra del Señor, y como que no necesitamos muchas de las cosas, ahora lo estamos viendo materialmente, más que fortalecer nuestra convivencia con nosotros mismos, con el Señor y con el prójimo. En ese sentido, agradecerle nuevamente, probablemente invitarlos a un ejercicio final a todos. Vamos a, si les parece, desde su casa, cada quien intente un momento solamente acercar a su familia al micrófono, y si les parece, recordando a Sari y a Silvia Cherén, que hicieron el favor de empezar a invitarme a los diálogos interreligiosos. Si les parece, todos con ese espíritu de creer verdaderamente con fe sincera desde uno mismo, puesta la esperanza en el Señor, leamos, recitemos, recemos, como quieran llamarle, pero invitando por un momento a la familia que podamos leer la oración de hazme un instrumento de tu paz, si les parece bien. Ya está en el chat, si gustan del chat
lo podemos abrir el chat y podemos rezarlo o como le quieran llamar al unísono. ¿Dónde está bien, A ver, un segundo, nada más vamos a ver dónde está. La última para abajo. Mientras tú buscas la oración, Carlos, me permitiría, estuve leyendo los distintos chats, muchísimos mensajes y muchísimas palabras y muchísimas preguntas y muchísimas ideas de distintas personas que han escrito, y realmente sería hermoso poder satisfacer, contestar y compartir algún comentario sobre cada uno de ellos, pero nos es imposible por el tiempo, por distintas circunstancias, pero yo personalmente me gustaría agradecer, y supongo que Fren también y tú también, a todos y cada uno quienes participaron y nos hicieron llegar estos comentarios que son tremendamente enriquecedores y que nos dan la posibilidad de pensar en que el mundo mejor que pretendemos todos por igual es posible. 100%. Muchísimas gracias a todos por su participación. Desgraciadamente los molestaremos recordando las citas. Mario, sin duda, ha sido muy, muy enriquecedor todo. Quiero agradecerle, como bien dices tú, reiterar el agradecimiento del principio a Dios nuestro Señor, a cada una de las cámaras que participaron, a los oyentes, por supuesto, que nos hicieron el favor de acompañarnos, a USEM, a Coparmex, en primer lugar a ustedes dos, Mario y Efren, y Dios mediante que podamos regresar esto en un futuro. Muchísimas gracias. Si quieren, pasamos a cada quien desde su trinchera, desde su lugar donde está, y si tiene alguien cercano, con ese espíritu, decía yo hace un momento, desde la fe, desde una fe sincera, como una especie casi de proyecto de vida personal, con la familia y eventualmente en el trabajo también. Vamos a leerlo libremente, están abiertos los micrófonos todos. Muchísimas gracias. Señoras, de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, ponga yo amor. Yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como se encuentra a sí mismo. Es perdonado como se es perdonado, es muriendo como se resucita la vida eterna. Amén. 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 Muchísimas gracias, Fray Efren, querido Mario. Bendiciones. Gracias a todos por acompañarnos. Un sincero abrazo virtual para todos, un gusto, y que tengamos un buen día y una muy buena continuidad de vida. Igualmente, gracias Mario. A todos, gracias. Gracias por siempre. Gracias, Carlos, por esta iniciativa tan enriquecedora, por el trabajo enorme de coordinarlo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, querido Manolo. La próxima no te me escapas. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Carlos. Bueno, paz y bien a todos. Paz y bien. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Dios.